Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Hoppenheim, soy ensayista y profesor de filosofía. Quiero darles la bienvenida a la quinta conferencia de Puerto de Ideas en Vivo, espacio de intercambio entre la ciudadanía y las ideas que todos los martes nos invita a reflexionar sobre el mundo de hoy y de mañana. Aprovechamos de dar las gracias a las más de 50.000 personas que han participado de estos encuentros virtuales desde que partieron en mayo. La conversación de hoy tiene como invitada a Saskia Sassen y es presentada en conjunto con Escondida BHP y cuenta con el apoyo de Columbia Global Centers de Santiago. Saskia es una eminente profesora de sociología en la Universidad de Columbia, además de profesora visitante de la London School of Economics. Entre sus múltiples reconocimientos destaca el prestigioso Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Sus libros han sido traducidos a más de 20 idiomas, entre ellos La ciudad global, Nueva York, Londres, Tokio, con el que introdujo el concepto de ciudad global, hoy ampliamente utilizado en las ciencias sociales. Su último título, Cities at War, Global Insecurity and Urban Resistance, es decir, ciudades en guerra, inseguridad global y resistencia urbana, acaba de publicarse por Columbia University Press este año. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Santiago y Londres y que después de la conferencia tendremos un espacio en que Saskia responderá las preguntas que ustedes nos envíen a través de las redes sociales de Puerto Ideas, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Quiero agradecer especialmente a Saskia por acompañarnos desde Londres, donde son las 11:30 de la noche. Bienvenida, Saskia, tienes la palabra. Bueno, es un gran placer y es un gran honor para mí poder hablarles. Debo decir que en el pasado he estado en vivo, el cuerpo ahí, con una de estas conferencias, o creo que mismo vine a 2 de ellas, y me encantó el concepto, así que estoy muy, muy contenta de poder participar, mismo si es bajo esta modalidad distinta, digamos, ¿no? Bueno, quiero hablar sobre básicamente 3 temas que son temas que me preocupan en este momento y que cuando algo me preocupa, me encanta hablarlos en público. Uno recibe respuestas interesantes, contradicciones, rejections, o sea que algunas personas no lo aceptan. Entonces, quiero empezar con un primer punto, y una manera de decirlo es que la gran pregunta para mí es cuáles son los cambios profundos que estamos viviendo. Sabemos que hay cambios, pero no es fácil detectar cómo existen esos cambios, cómo se dan, cómo emergen, cuáles son los cambios que hacen, cómo transforman. Entonces, una manera de manejar esto es de pensar que sistemas complejos no cambian cambiando todo, cambian cambiando algunos elementos, ¿no es cierto? Entonces, una modalidad de pensarlo es cuáles son las nuevas maneras, los nuevos lenguajes, los nuevos descubrimientos que han cambiado un poco, parcialmente realmente, lo que habíamos pensado hace 20 años o hoy mismo hasta 10 años. O sea, repito, para mí los sistemas complejos no cambian cambiando todo. Cambian cambiando algunas cosas. Y el desafío en realidad es tratar de entender qué es lo que cambió. Entonces, para mí, un elemento muy marcado es el auge de un cierto tipo de capacidad financiera que realmente, además que es una capacidad financiera basada en la matemática algorítmica, o sea, no es la banca tradicional, y que por lo que marca
a estas modalidades es algo que es un poco, por un lado, brillante, por otro lado, no es fácil para el típico ciudadano traquearlo, entender qué es lo que está pasando. Entonces, con la matemática algorítmica, uno puede cambiar todo. Realmente es un poder eso. Es brillante, son los conocimientos de físicos, o sea que realmente hay algo muy admirable. Lo que pasó, el problema, lo negativo, es que las grandes empresas, especialmente las financieras, entendieron que ahí había algo que de las cuales ellas podían disfrutar, ganar, tener más ganancias. Entonces, eso cambió la cosa. Entonces, cuando uno entra en un cierto tipo de entidad financiera, Goldman Sachs, digamos, donde primero había 100 secretarias, hoy hay, adivinen, 100 físicos. Y repito, no se le puede dar la culpa a los físicos están, o sea, es una manera brillante, un tipo brillante de conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es una problemática, yo creo, muy importante que marca un cambiamiento. Y repito, los sistemas complejos no cambian cambiando todo. A menudo cambian de una manera que nosotros no lo podemos reconocer muy fácilmente. Segundo punto, la concentración del poder. O sea, vemos una especie de concentración del poder que es nueva, es distinta. No es el 1% o el 2%. El 1 y el 2% siguen viviendo y están muy contentos con todo lo que les está pasando, que es todo bueno, van acumulando riqueza, por así decirlo. Pero también hay un plantel que es un 20%, 25%. Eso es lo que logra cuando vos tenés 25% de un sector que es riquísimo, que donde antes vivía una familia, ahora esa una persona se acapara donde vivían 3 o 4 familias, ¿no es cierto? Entonces, eso ya ¿cómo dice? Remarca en realidad la situación urbana, porque la cuestión de la vivienda emerge con mucha importancia. La vivienda, los precios de las viviendas han subido en casi todos los países. Segundo, pero además, no es que es que donde antes vivían 3 o 4 familias, ahora eso se ha construido una especie de pequeño palacio donde vive por ahí una persona muy rica. Eso significa que mucha gente viene expulsada de sus casas, ¿no es cierto? Entonces, eso para mí también es un desarrollo, digamos, una especie de concentración del poder que la encuentro muy preocupante. Número 3. ¿Cómo pueden hoy en día las más y más, digamos, las clases medias modestas, las clases trabajadoras, las clases medias no tan modestas, pero no las más ricas, digamos, cómo pueden confrontar estos poderes que como que nos escapan? No es como ir a una, digamos, a una fábrica y hacer protestas y acusar a los dueños por maltrato. No, esto todo es muy elusivo. Esto existe en un espacio digital que nosotros no tenemos acceso, no vemos, no podemos entender si no estamos dentro de ese sistema. Entonces, eso otra vez nos reduce la capacidad de nosotros ciudadanos de actuar. Entonces, para no alargar demasiado, quiero un punto final que me importa mucho a mí, es cómo nosotros, la ciudadanía, que no tenemos acceso a esos sistemas complejos, a esos sistemas que concentran tanto poder, ¿cómo hacemos nosotros para lanzar, digamos, no un ataque, pero por lo menos una conversación marcada por preguntas, marcadas por
por digamos, un interés de entender, número uno, cómo es posible tanta concentración de poder. Número dos, ¿quién quiere trabajar para hacer una especie de redistribución? Número tres, ¿qué es lo que tenemos que conocer de sistemas complejos para poder encajar en ese tipo de proyecto? Entonces, esto no es fácil. Necesitas un plantel bastante grande de gente que haga el trabajo, etc. Necesitas tiempo, necesitas conocimientos muy especializados. La mayoría de nosotros, por ahí podríamos hacerlo, pero los trabajos que ya estamos haciendo ya nos dejan muertos de cansancio al final del día. O sea, para mí, yo tengo la impresión que mis días no se acaban nunca. Sigue, sí, siempre hay otra cosa que hacer. Corregir un examen, darle grados, terminar un artículo. Entonces, la verdad es que un sistema abstracto como la matemática algorítmica, con gente brillante, los físicos, nosotros dispuestos a tratar de hacer un sistema que funcione mejor para, digamos, la gran mayoría. No nos da el tiempo, no nos da la energía, o sea, y yo no sé cómo nombrar este problema, porque es un problema, es una problemática, digamos, ¿no es cierto? O sea, mismo si entendemos lo que está pasando, eso no significa que podemos actuar. Esto no es nuevo en nuestra historia como seres humanos, ¿no? Que uno entiende la condición, entiende lo negativo, tiene un proyecto de, digamos, de corrección, de corregir lo malo, pero no logra comunicar eso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, digamos, una especie de problemática que no sabemos exactamente qué hacerlo. Una manera de empezar no es empezar con aquellos actores, aquellas capacidades, aquellas empresas que han logrado esa capacidad de acaparar y acaparar y acaparar. No empecemos, ellos son de mucho poder. Se me ocurre que una manera de lanzar ese esfuerzo de generar más igualdad, no es ni siquiera igualdad, pero una mejor distribución de lo que produce un sistema, sea una ciudad, sea un país, sea una empresa. Entonces, es realmente empezar con nosotros mismos, que por ahí incluye a trabajadores de muy bajo ingreso, de muy bajo nivel en alguna empresa. ¿Cómo podemos recuperar lo que nació con tanta importancia hace casi ahora 2 siglos, cuando las clases trabajadoras empezaron a organizarse? En Liverpool, ¿no? Los famosos casos, que ahí tuvieron el coraje, mismo si habían venido tratados por los ingleses de más alto nivel, digamos, como si fueran, digamos, animales. Y ahí se lanzan innovaciones en términos de contestación a regímenes muy poderosos, que no les importaba matar, o sea, era otra época, digamos, hoy ya es un poquito más difícil matarnos, ¿no? Hay unos problemas que surgen, digamos, ¿sí? Si matan a alguien, si no matan a uno de nosotros. Pero, o sea, empezar con los instrumentos que nosotros tenemos, que nosotros podemos manejar, en vez de tratar de diseñar algo que no es nosotros, que es muy complejo. Número dos, dada esa capacidad un poco, digamos, simple, pero que tenemos todos. Número dos, ¿quiénes son los que nos pueden ayudar? Bueno, los que nos pueden ayudar son, por ejemplo, los físicos. La gran mayoría de los físicos, en realidad, terminan su trabajo cuando tienen, no sé, 23 años, 30 años. Y yo sé que muchos, después de eso, yo conozco, tengo varios amigos ahí, aquí en Nueva York, no saben qué hacer. Entonces ahí, claro, ahí es cuando entran las grandes bancas financieras, porque eso es para ellos muy interesante, son sistemas complejos, etc. Pero también los podemos recuperar para nuestras otras batallas. Y esto suena como que es así, no sé, una idea un poco
Pero no, es importante porque ellos pueden ayudarnos. Hay ciertos actores hoy en día que tienen los conocimientos que nos permiten contestar esa concentración de poder, de dinero, etcétera. Y el hecho que esas clases, esos tipos de trabajos, etcétera, no les importa tratar de explicar a los empleados más pobres, digamos, que tienen, o a gente así, a gente, que, cómo funciona el sistema. No les interesa, no tienen tiempo. A nosotros nos podría, a mí, yo estoy apasionada con esto, pero a mucha gente le va a ser difícil entrar. Entonces, ¿cómo logramos generar entusiasmo para combatir a ese exceso de concentración de poder y de riqueza que estamos viendo? Y la indiferencia a los pobres, a las clases medias modestas, al empobrecimiento de clases medias que a un cierto punto fueron clases muy prósperas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es más de lo que creemos que tenemos. Eso pasa. Nosotros los seres humanos somos un poco así, ¿eh? O sea, vaya uno a saber qué lo explica, pero somos así. Entonces, el mensaje que les quiero dejar, digamos, es que no podemos dejar de combatir a esta concentración del poder, de exponer, de tratar de entender o de conectarnos con gente que lo entiende. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo está destruyendo las clases medias modestas? Número 3, las clases medias que se han vuelto muy ricas, que casi no son clases medias. Esas son por ahí un actor negativo en este proyecto. Pero por ahí hay algunos que están como aburridos con todo el dinero que están haciendo. Nosotros los humanos somos capaces de todo, ¿no es cierto? Unas combinaciones impresionantes. Entonces hay que también probar con ellos. Cada uno de nuestros países tiene ese tipo de persona y realmente no, o sea, esto es un análisis un poco parcial que les hago porque no hay mucho tiempo, pero estos actores, esta gente que sabe cómo manejar, digamos, ¿no es cierto?, la cuestión financiera para generar una redistribución un poco más justa, porque nuestros gobiernos locales, gobiernos de ciudad, tampoco son ricos, porque la modalidad dominante, repito, es esa cosa extractiva. Entonces tenemos que, por un lado, nosotros recuperar algo que ya no tenemos, que es, todo se vuelve más caro y entonces las clases sociales se dividen en algunos que se vuelven más ricos de lo que jamás se pensaron, otros que se vuelven más pobres, ¿no es cierto? Clases medias una vez prósperas, ahora vemos que pueden estar realmente empobrecidas. Tenemos que luchar por recuperar un sistema que nunca va a ser egalitario, pero que no puede ser tan brutal como es ahora. Ahora, quiero hacer una acotación al margen. Chile es un país muy, muy bien manejado. No es como Estados Unidos, ciertamente bajo nuestro presente, ¿cómo lo llamamos? No sé, bueno, Trump. Así que yo estoy hablando mucho de la perspectiva de un país, Estados Unidos, que está brutalizado. Mi mensaje, en realidad, para ustedes, además de los elementos específicos que mencioné, es que ustedes están en una situación aquí en Chile y en varios otros países en América Latina, una situación mejor, diría yo, que la que tenemos nosotros en Estados Unidos con el gobierno corriente que tenemos, que abusa las leyes, abusa todo. Entonces, a mí me gusta muchísimo la noción que Chile, Argentina, Brasil es más problemático, Colombia, varios países de América Latina que hay que como que crucen una frontera
que los pone realmente en una situación como países que están logrando manejar toda una serie de desafíos de una manera más justa, socialmente hablando, de lo que vemos en Estados Unidos. Estados Unidos, quizás con algunos otros países en Europa, es un caso extremo de concentración de poder, de indiferencia a la pobreza, de una brutalidad extraordinaria. Entonces, América Latina, como, excepto Brasil, Brasil está muy problematizado, creo yo, pero en América Latina tenemos varios países que realmente podrían ser como lanzar una nueva época donde esos países muestran cómo se puede manejar una de nuestras economías y sociedades. Estos son países muy complejos, con muchas funciones, digamos, avanzadas, ¿no es cierto? Nada es simple, pero que algo pueden mostrarnos. Yo creo que Chile aquí está en una vanguardia para América Latina. Habrá algún otro país que también lo tiene, pero Chile está muy bien, funcionando muy bien. Y yo creo que por ahí la debilidad son las clases pobres, que hay que apoyarlas más, ¿no? Las clases pobres son pobres y no nos ayuda a nosotros, los que no somos pobres, que tengamos tanta gente pobre en tantos países de América Latina que funcionan muy bien, pero tienen esa cuestión de si yo al pobre le puedo pagar solamente $1 a la hora, ¿por qué le voy a pagar 2? No, hay que pagarle 2, por lo menos. Yo quisiera iniciar la conversación cruzándolo un poquito con la situación actual que estamos viviendo, porque en Chile la verdad que estamos muy en este momento viviendo el pic de la pandemia, ¿no? Estamos en una situación muy particular, hablando precisamente de la ciudad y lo que tú mencionabas de la concentración de poder que se traduce en concentración de la propiedad sobre la ciudad, ¿no? A lo cual además va acompañado todo un movimiento especulativo que encarece el precio del suelo. Tenemos, hoy día la ciudad de Santiago es probablemente una de las 5 o 6 ciudades del mundo con mayor incidencia de contagio de coronavirus en relación a su población diaria. No me digas, de veras, eso me sorprende, yo eso no me lo hubiera imaginado. Y es, claro... Londres es un desastre, ¿no? En el contexto europeo, Londres es lo peor. Vergüenza le debería dar, ¿no es cierto? Bueno, Santiago junto con Lima y Sao Paulo son las ciudades más críticas en América Latina. Y coincide con lo que tú planteabas, porque uno de los factores que más influye es que Santiago es una ciudad de tremenda segregación urbana, donde en los sectores más pobres, más carenciados, los sectores populares, hay niveles de hacinamiento muy importantes, hay una precarización muy grande en términos de ingresos para sobrevivir, y son esas las zonas donde en este momento la multiplicación del contagio es más intensiva. Es decir, una vez que se ha desplazado hacia esas zonas, se ve una relación bastante directa entre cómo está diseñada la ciudad, ¿no? Con sus niveles de segregación y sus niveles de precarización en algunas zonas, ¿no? Y de hacinamiento, y la dinámica que está adquiriendo, esta dinámica muy difícil de controlar, que está adquiriendo precisamente el virus, o el contagio por la pandemia. Entonces, un poco la pregunta abierta es ¿en qué medida esta situación obligará o llevará o invitará, por lo menos, a repensar la ciudad, lo urbano, ¿ya? Es decir, ante una situación que esa ciudad se ve tan expuesta a un riesgo como es hoy día el riesgo del contagio. Bueno, mira, la cuestión de este virus y los issues, ¿cómo se dice? Lo que provoca, digamos, ¿no es cierto?, en nuestro pensamiento, en lo que necesitamos, en lo que estamos perdiendo, es que este virus es un virus muy potenciado. Mismo sabemos ahora, por ejemplo, que es un virus muy joven, ¿eh? Es muy, muy joven.
así que va a volver. Eso ya hay que prepararnos, pero quizás cuando vuelva y es un poco más viejito, ¿sabes? Se porte un poco mejor. Pero por un lado sabemos que este virus es un virus, como dije ya, bastante, muy joven y muy agresivo en ese sentido. Número dos, sabemos que estos virus van a empezar a manifestarse más porque nosotros hemos acaparado tanta tierra a través del mundo. Yo digo nosotros no, digo no, la gente, ¿no? We humans, nosotros los humanos, que hemos quitado zonas que ya estaban, digamos, populadas por toda una diversidad de virus, ¿no? Así que nosotros hemos roto las reglas del juego que existían y estamos pagando un precio muy alto, claramente. Número dos, este virus que es invisible, no hace ruido y no tiene olor, ¿vos te das cuenta? Nosotros no podemos detectarlo hasta que es demasiado tarde. Y eso para nosotros los humanos es muy serio. Nosotros no funcionamos así, porque ni la capacidad de oler ni otras capacidades que tenemos nos dan, ¿no? Entonces aquí yo creo que la única manera para nosotros de sobrevivir esto es, número uno, reconocer que en parte nosotros generamos la problemática porque hemos acaparado tantas tierras. Número dos, y esto es algo que se ve mucho en las nuevas clases jóvenes, ¿no? Los jóvenes. Tenemos que realimentar zonas que son para plantas y para, o sea, no donde vivimos nosotros, ¿no? Pero hay que realmente proteger la tierra, las aguas, el aire. Muchos de estos viruses se nos van a venir encima porque nosotros les estamos matando las tierras, matando las aguas que necesitan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí lo mejor que podemos hacer es reconocer que nosotros hemos sido los invasores, no el virus. Si pensamos que es el virus, no nos vamos a salir de esto muy bien, creo yo. Así que esto implica un cambio bastante fundacional, mismo si muy elemental, en cómo percibimos al enemigo. El virus no lo tenemos que ver, este virus que mató a tanta gente y es tan silencioso. A este virus no le podemos echar la culpa, porque nosotros provocamos lo que ha generado al virus, ¿no es cierto? Ay, estoy hablando demasiado. No, gracias. Tengo preguntas del público. Hay muchas preguntas que han llegado de la audiencia, así que a partir de este momento voy a hacer el papel de transmisor de las preguntas de la audiencia. Gracias. Una primera pregunta que tiene que ver con el tema del financierismo o del capitalismo financiero. Dice así, puede ser que la financiarización cada vez mayor de la vida no tenga solo efectos materiales en la vida, sino que también configure subjetividades que vuelven difícil la acción política. Esa es la pregunta. O sea, la parte final no la vi, o sea, que configura modalidades donde se viene aceptado todo lo que es la finanza. ¿Es eso lo que decía? No, si este sistema configura subjetividades ¿sí? que vuelven difícil la acción política. Bueno. Pero mira, nosotros los humanos estamos como, digamos, diseñados, ¿no? Designed, sí, para poder justamente confrontar lo que parece imposible de manejar, o de conquistar, o de cambiar. Nosotros, si no tuviéramos esa modalidad, no existiríamos ya nos hubieran eliminado por todos lados. Porque cuando nosotros llegamos al planeta, que no está claro cuándo fue, empezamos a cambiar muchas cosas. Entonces yo creo que hay algunos elementos que no los estamos desarrollando suficientemente,
que nos podrían facilitar nuestros conocimientos, nuestros imaginarios, nuestras nociones de qué es lo que necesito saber, qué es lo que no estoy entendiendo. O sea, toda esa capacidad que tenemos, digamos, de ruminar, ¿no?, con nuestras mentes. Yo creo que eso nos va a llevar, la mejor opción sería, nos va a llevar a entender que tenemos que convivir, no eliminar. Porque nosotros hemos, por siglos, eliminado lo que estaba en nuestro camino. Eso ya no puede ser. Y eso creo que este virus nos lo está contando con una brutalidad que realmente es aterrorizante, digamos, ¿no es cierto? Es aterrorizante. Entonces, eso es lo que diría. Bueno, yo me callo ya porque yo sé que hablo demasiado. No, está muy bien. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto que planteaba sobre la desigualdad y la igualdad, ¿ya? Y la pregunta que se plantea y que además está sonando bastante hoy día con el tema el tema del ingreso ético o el ingreso ético justo, ¿no? O el ingreso ciudadano, sobre todo en circunstancias en que hay tanta gente que está perdiendo su ingreso mensual, ¿no es cierto?, que está sujeta a una situación de cero ingreso. Entonces se reflota con mucha fuerza esta idea del ingreso justo, del ingreso ético, del ingreso ciudadano. Y la pregunta es si no podríamos avanzar justamente a un sistema más igualitario con un ingreso ético justo que se compense de alguna manera con un tope en las rentas altas, es decir, que haya pisos y que haya techos en ese sentido. Sí, excelente. Yo creo que sí, pero eso no se va a caer del cielo. No hay un Dios ahí que dice, bueno, ahora llegó esto, el momento para esto. No, lo tenemos que construir nosotros y ese es el problema, digamos, ¿no es cierto? Y eso va a depender también de las distintas culturas. O sea, yo viviendo en Nueva York, que es realmente un cierto tipo de setup, hay como una especie de noción que para ser fuerte, duro e impresionar a la gente, qué sé yo qué, no sos uno que se preocupa por la pobreza de los pobres, digamos, ¿no? Entonces, eso es una brutalidad que es difícil de borrarla, de eliminarla, ¿no? Pero creo que en muchos países, probablemente en la mayoría del mundo, o sea, un país como Estados Unidos es muy extremo, Londres muy extremo, pero vos tomaste Alemania, Singapur, etcétera, no funcionan con esta brutalidad que vemos en Estados Unidos y en algunos otros países, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que realmente vamos a tener que cambiar nuestras propias reglas del juego y eso no es fácil. Yo creo que vamos a tener que o ayudar a que se recuperen esas tierras que destruimos, porque nosotros destruyendo esas tierras hemos también generado, por así, la migración o el escape de toda una serie de insectos y enfermedades que entonces nos llegan a nosotros. Estoy exagerando y simplificando un poco, pero digo, nosotros no somos inocentes. Hemos matado tanta tierra, matado tantas aguas. Es importantísimo recuperar eso. Entonces, ahí pueden volver algunos de estos insectos, algunos de estos tipos de animales y lo que fuere, ¿no es cierto? Yo creo que es una problemática compleja. También pienso que las nuevas generaciones, los jóvenes, hay muchos que realmente están interesados justamente en eso, en recuperar, no lo que fueron antes, pero recuperar tierras que ahora hemos, digamos, matado y darles un poco más de vida, aguas, darles un poco más de vida, no abusar demasiado. Vos abrís una mina, la terminás, no dejás que fluya todo ese veneno por el río que lleva, digamos, al océano, ¿no es cierto? No. Eso no sea, etcétera, etcétera. No quiero devorarme demasiado, pero espero que me haya explicado. Sí. Muy bien. Hay una pregunta que nos viene y que tiene que ver con un concepto que tú has estado usando, que es este concepto de expulsión, ¿ya? Sí. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender y tomar de los modos de vida que están inventando los que son expulsados por este sistema complejo y brutal? Y si acaso ellos saben más
vivir en la incertidumbre que la clase media. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que si vos sos pobre, tenés hijos que realmente querés, tenés una pareja, que sea hombre o mujer, que querés, eso te saca lo mejor. Sos pobre, tenés que usar toda tu inteligencia para sobrevivir y dar a los tuyos lo que podés dar. Y a veces eso tampoco puede funcionar, ¿no? Pero muchas veces las familias modestas a menudo tienen esa capacidad de realmente entender, aquí tenemos que trabajar juntos, tenemos que, ¿no? Dentro de la familia y idealmente dentro de un barrio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso hay que apoyarlo. Número dos, no queremos fuerzas superiores, por así decirlo, ¿no? Que nos ayuden. Yo no creo en eso, porque la historia nos muestra que las fuerzas superiores que empiezan por ahí como muy positivas y generosas, a menudo terminan por ahí con la segunda generación, ¿no? A hacer mucho menos de eso. Somos nosotros que tenemos que hacerlo. Y esperemos que las clases medias modestas y las clases medias más ricas y algunas de las clases muy ricas nos apoyen en ese proyecto. Creo que hoy en día hay una apertura porque estamos perdiendo terreno, estamos perdiendo tiempo, estamos matando demasiadas aguas, demasiadas tierras, demasiado clima, o sea, no el aire. Entonces aquí sabemos que tenemos que cambiar algo. Entonces yo lo veo un poco así, ¿no es cierto? Que grupos de gentes con ciertos intereses empiezan a trabajar sobre ciertos temas. Que eso se vuelve, que la gente limpia como hacen en algunos países en el este, ¿no es cierto? Que limpian sus calles bien, sus veredas, ¿no? Entonces, y si la gente pobre, si nosotros les damos un poco de apoyo, pueden también caer en esa modalidad. Pero creo que lo que confrontamos es una especie de limpieza y de algo que cambia las desigualdades un poco, no completamente, eso va a ser muy difícil, pero especialmente la noción, este planeta es nuestro planeta y lo tenemos que cuidar. Le tenemos que dar las aguas que necesita, le tenemos que dar vivos los animales que necesita y nosotros nos tenemos que ayudar mutuamente. O sea, otro espíritu. Yo veo en las nuevas generaciones, los jóvenes, una modalidad que no está tan concentrada en ganar dinero, ser rico, tener el coche más lujo que puedas tener. No, siempre existe todavía eso, pero más y más ya no les interesa eso. Es como están en shock ante cómo hemos destruido este planeta nosotros, porque ahora tenemos todos los datos, aquí no nos podemos engañar. Entonces yo veo más bien esa modalidad, o sea, siempre es probablemente una minoridad de los jóvenes, una minoridad de nosotros los viejitos, que están así en esa modalidad. Pero vamos creciendo, vamos avanzando. Entonces yo veo eso como un vector, no el único vector, pero un vector muy importante que es el que nosotros colectivamente podemos realmente ayudar, podemos apoyar. Mientras que hay otros vectores en juego donde no importa lo que hagamos nosotros, pueden salir muy positivos, pero nosotros no podemos cambiar o ayudar. Pero hay otros donde sí. Bien. Hay Saskia. Ahí. Hay una pregunta que viene precisamente porque en Chile hemos tenido un estallido social hace muy poco, ¿verdad? Se me está corriendo. Y en este estallido social... ¿Estallido dijiste? ¿Estallido? Tuvimos un estallido social a partir de octubre del año pasado en Chile, muy fuerte, de una reacción muy generalizada contra un sistema que se ha considerado de grandes desigualdades, sobre todo, en un momento en que la desigualdad se convirtió en un tema y en una bandera de la dignidad, ¿no? Y ha sido un movimiento muy generalizado, un movimiento que ha cuestionado un cierto modelo de desarrollo, que ha cuestionado un cierto modelo que algunos le llaman más neoliberal, pero que
pero que la bandera que se levantó es una bandera de la dignidad, ¿ya? O sea, de un reclamo por una desigualdad de trato que de alguna manera estaba por debajo de esa fina capa, digamos, del aparente éxito del modelo. Aquí hay una pregunta que quiere te consulta inevitablemente sobre el estallido social que hoy día se vive en Estados Unidos por las protestas de George Floyd, ¿no? Y en qué medida podría tener relación con un estallido frente al tema de la desigualdad, la discriminación y el trato. Exactamente, ¿no? Yo creo que estamos viendo en las nuevas clases, los jóvenes, una voluntad de generar, no simplemente decir yo quiero esto, pero de realmente generar más justicia social. Mi nuevo proyecto, que se llama, en inglés, Ethics of the City, la ética de la ciudad, que inevitablemente, y ese es el punto importante para mí, es una ética imperfecta. No es la ética de los grandes textos, ¿no? No, es la ética de una ciudad que tiene desigualdades, que tiene brutalidades, que tiene cosas injustas y que tiene cosas justas, ¿no es cierto? ¿Cuál es una ética de la ciudad? Porque la ciudad es espacio complejo, variado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces a mí esto me está interesando mucho y lancé mi nuevo proyecto apoyada por mi universidad, Columbia University, que llamo la Ethics of the City. Y o sea, como ya dije, el proyecto es de recuperar la ética para condiciones donde inevitablemente vas a tener desigualdades y vas a tener injusticias. La pregunta es, entonces, ¿podemos cambiar esas injusticias un poco? Esas desigualdades las podemos cambiar, podemos darles nombres, podemos invitar a los ricos y a las clases medias prósperas que vean lo que es la dignidad, una ética de la gente pobre, que por lo menos lo reconozcan, que sean testigos de cómo los pobres también tienen una ética, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, a mí esto ahora me interesa mucho, pero me interesa no simplemente para documentar la desigualdad, eso se ha hecho muchísimo trabajo excelente. A mí me interesa, bueno, ahora que lo sabemos todo también, con tanta perfección, ¿cuál es el próximo paso? Y para mí el próximo paso es justamente desarrollar una ética inevitablemente, repito, imperfecta, parcial, pero que captura algunas de las necesidades y algunos de los sufrimientos e injusticias que tienen las clases pobres. Y también las clases clase media, digamos, muy modestas, que han perdido mucho terreno, ¿no es cierto? Esas injusticias que vemos en las ciudades especialmente. Sí. Sí. Tú has planteado hoy día dos temas, entre otros dos temas, uno es de la ciudad claramente, ¿no es cierto?, al cual retornas y que nos interesa muchísimo hoy día en Santiago, y el tema ecológico, ¿no?, planteando que lo que hay detrás del COVID-19 es una profunda crisis de la relación con la naturaleza. Hay una pregunta que creo que junta las dos cosas, y que es la siguiente. Dice así: ¿cómo podríamos proyectar una espacialidad, una territorialidad, una urbanidad que permita enfrentar el desafío de la transición ecológica y, en relación a esto, una forma democrática política que lo permita? Bueno, esa es la gran, digamos, es el gran desafío del momento. Que hay mucha gente que querría, digamos, proteger el medio ambiente, generar más justicia, y el proyecto es, claro, muy difícil, porque no, hay proyectos que una persona, un grupo de 10, un grupo de 50 lo pueden lanzar, pero esto significa una combinación mucho más compleja y grande, enorme, digamos, ¿no?, de gente. Entonces, por eso en parte yo
escribí este texto sobre una ética de la ciudad. O sea, es como desarrollar instrumentos que permiten a los ricos, los pobres, los de clase media en una ciudad, a valorizar cosas que ahora no están valorizando, como un primer paso modesto hacia el diseñar de una ética de la ciudad, que repito, inevitablemente va a ser imperfecta, pero que supuestamente genera algo un poco más justo, más aceptable, y un sistema abierto, digamos, donde uno puede seguir trabajando y haciéndolo mejor y mejor, pero nunca va a ser perfecto. Nada que nosotros los humanos hacemos es perfecto. O sea, sí, lo que construimos puede ser perfecto, ¿no es cierto? Pero no nuestras vidas, ¿no? Somos nosotros, por definición. Entonces, esto para mí ahora es un tema muy importante de inserir el concepto de una ética en un espacio que nunca hemos pensado que se podía explicar a través de la ética. Bien, hay una pregunta que nos lleva, trata de una pregunta que se vincula al tema del COVID o de la pandemia con el tema de la pobreza y que hace referencia al modelo chileno. Dice que Chile es una economía que se ha basado en un modelo extractivista, ¿no es cierto? Un modelo, bueno, tradicionalmente de enclaves mineros, ¿no? Y extractivista en alguna medida también por el modelo financierista que ha venido después, ¿ya? Y que ha tenido enormes costos sociales, que ha generado pobreza o que ha perpetuado pobreza. Y la pregunta frente a eso es, ¿qué desafíos o qué posibilidades nos presenta el post-COVID, en la medida que el COVID también ha hecho muy patente cómo las vulnerabilidades se convierten en una cuestión de vida o muerte? Sí. Bueno, o sea, yo creo que todavía no tengo el análisis completado, digamos, sobre este virus, porque a mí dicen ahora, por ejemplo, dos elementos, uno que ya mencioné y otro que no mencioné todavía, o sea, dos elementos nuevos que entraron en nuestro entendimiento cuando el virus ya había estado 2 meses, 3 meses, ¿no es cierto? O sea, nos llevó tiempo entenderlo. Cuando digo nos llevó, digo los físicos, los expertos que estaban analizando, ¿no es cierto? Entonces, uno que no mencioné todavía, el segundo, digamos, es que este virus es posible que no, que recurre, que no lo podemos eliminar completamente. Y me imagino que habrá expertos ahí en el auditorio que saben mucho más que yo, pero esto sería muy alarmante, ¿entendés? Y, y no hay mucha explicación que yo haya visto de por qué, etcétera, pero me imagino que una es que la razón que tenemos este virus en nuestras casas, por así decir, es que hemos acaparado tanta tierra, tanto espacio. Estos virus han existido por muchísimo tiempo, pero siempre han tenido algunos espacios. Y nosotros ahora, bueno, este virus no es el primero, estaba SARS, ¿no? Que salió en los 80, etcétera. Pero hemos realmente ido acaparando más y más. Entonces confrontamos una situación donde nosotros hemos generado el monstruo. O sea, este virus, que es un virus agresivo, que nos confronta. Hay otros virus, hay muchísimos virus, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Que están ahí calladitos en sus cuevitas. Esto no es literal, esto es una imagen que están ahí en su cuevita. Pero nosotros realmente esto nos ha tomado por sorpresa un poco, creo, y por eso hago hincapié otra vez en lo que salió ahora, porque siguen descubriendo características del virus, que este virus es un virus muy joven. Muchos de los otros virus que nosotros hemos confrontado no son virus jóvenes. Este es un virus nuevo. Y eso también explica por qué hemos tenido tanta dificultad de manejarlo.
porque estamos continuamente rodeados de virus. Algunos que no nos afectan, no hacen intercambio, digamos, con nosotros, y otros que sí que hacen intercambio. Entonces tenemos los sistemas, digamos, médicos, expertos, ¿no? Pero eso es todo, o sea, yo podría decir más, pero creo que por ahora eso es todo lo que tengo que decir. Que este es un virus nuevo, que hemos acaparado más y más tierras y aguas por el mundo, por ende vamos a ver más y más viruses. Muchos viruses no nos van a afectar como este nos afecta, este sí nos afecta. Este es un virus un poco brutal, digamos, por así decirlo, agresivo, y es nuevo. Y eso es lo preocupante, en el sentido que podemos ver la emergencia de un nuevo tipo de virus, más y más, o sea, de nuevos tipos de viruses, ¿no es cierto? Que ya son más agresivos porque tienen que bregar con nosotros, porque nosotros les ocupamos el lugar, por así decirlo, en nuestro planeta. Gracias, Saskia. Hay una pregunta aquí que tiene que ver de nuevo con el tema, es un tema que en Chile nos ocupa mucho, que es el tema de la desigualdad, ¿ya? Todo el movimiento, el llamado estallido social que empezó en octubre y que quedó algo, por lo menos por ahora, desmovilizado ante la situación de la pandemia. Es un movimiento, digamos, que representa una tremenda pugna redistributiva en este país. Hay una pugna distributiva que durante muchos años había estado como silenciada, ¿ya? Y ahora mucha gente está en eso y se está preguntando muy fuertemente aquí cómo hacer para revertir el nivel de desigualdades que hay. Si bien Chile a lo mejor ha mejorado un poco su indicador clásico, que es el índice de Gini, pero por otro lado, cuando uno va a la concentración de la riqueza, es muy fuerte, o cuando uno va a la segregación territorial o a los accesos básicos a salud y educación, aparecen todas las desigualdades. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para resolver todos estos temas de las desigualdades en circunstancias, según dice la persona que pregunta, que los policy makers, aquellos que toman la decisión, están muy o restringidos o vinculados con con los grandes grupos económicos? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho esa persona, ¿no es cierto?, que me estás describiendo ahora, ¿no es cierto? O sea, todo lo que dice ella, yo estoy de acuerdo que esas son las condiciones en juego. Yo creo que va a llevar una revolución, no en el sentido histórico de revolución, pero va a llevar realmente, por un lado, una lucha por parte de la ciudadanía por reclamaciones, no atacando, pero diciendo nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo. Lo que pasó aquí en Estados Unidos, que mataron los policías, mataron a un hombre que les decía, no puedo respirar, I can't breathe. De ahí surgió, vos sabés que tuvimos en 75 y más ciudades hoy en Estados Unidos toda una serie de demostraciones enormes contra la policía por haber maltratado a ese joven de esa manera. El canto se volvió el canto de lo que él estaba, ¿cómo se dice?, diciéndoles, no puedo respirar. En inglés suena muy fuerte, I can't breathe. Ese se volvió el canto que hemos oído hoy durante el día en Estados Unidos a miles y miles y miles de manifestaciones en varias partes del país, y es un país grande, cantando eso, I can't breathe. O sea, fue realmente impresionante. Yo creo que hemos llegado a un punto donde la desigualdad se está volviendo tan brutal para muchos. O sea, repito, siempre tuvimos desigualdad, pero había desigualdades manejables y alguna desigualdad que realmente no era manejable. Hoy sigue aumentando la desigualdad inmanejable para los más modestos, ¿no? Entonces yo creo que hay
estamos también viendo una nueva generación. Esta generación ha visto con sus propios ojos desde chiquitos que aquí hay límites muy serios. Si vos sos clase media muy modesta o clase trabajadora modesta, etc. Entonces yo creo que las nuevas generaciones tienen por un lado una relación distinta, como ya lo sabemos, con la naturaleza, y también tienen una relación distinta con el poder. Y el poder para ellos no son los ricos, el poder son aquellos actores que pueden cambiar la situación. O sea, los mayors, ¿cómo se dice? Los alcaldes de ciudades, ¿no? En mi ciudad, en mi barrio, cámbiame esto. Yo creo que eso es muy importante, que esas movilizaciones se sigan haciendo. Yo no sé si hoy vieron en Estados Unidos, ¿no? Que, repito, hicimos una manifestación enorme y involucramos a 75 ciudades importantes, grandes, y so it made the international news, o sea, eso se publicó por todos lados. Pero es una lucha y no hay perfecta solución a esto. La desigualdad va a seguir, pero lo que está pasando ahora, también en Estados Unidos, es un nivel de desigualdad extremo, de una injusticia tan profunda, mientras que una concentración del poder en un 20%, 30% que se ha vuelto tan rico. No estamos hablando del 1%, el 1% siempre existió, el 1% todavía existe, pero eso no lo notás tanto en una ciudad. Pero si el 30% es muy, muy rico, te acapara espacio, te acapara todo. Eso es la lucha, ese es el enemigo ahora. Las clases súper, súper ricas, ahí están, ¿no? Bien. ¿Se entendió? Sí, por supuesto. Estamos por cerrar, ¿ya? Yo solamente quería hacer una pequeña pregunta, que es que hoy día, frente a la situación crítica y totalmente atípica que viven los países, frente a la pandemia y al hecho que tiene que forjar sistemas de protección social en algunos países casi de la nada, esa especie de, entre comillas, prudencia fiscal, que era como un mandato de política en los países, ¿no? Y que detrás de eso estaba el sistema financiero, o sea, que los países no se pueden endeudar, de que hay que mantener una cierta prudencia, de alguna manera se fue al tacho, un poco, en el sentido de que los países tienen que largarse, ¿no es cierto?, a un tipo de gasto público, a un tipo de gasto social, de gasto fiscal, sin precedentes, y en muy poco tiempo. ¿De qué manera eso, piensas tú, eso se va a olvidar después o constituye un nuevo precedente en términos del rol del Estado frente a la sociedad? Mira, aquí hay dos situaciones. Una es la gente que entiende cómo funciona el sistema que en este periodo acapara la gran mayoría de la plusvalía, que se vuelven ricos y más ricos. O sea, y repito otra vez, aquí no estamos hablando del 1% de súper ricos. El 1% ahí están, ¿no? Y a menudo son los que ayudan con la ópera, con qué sé yo. Pero es ese 30%, mismo 40%, o sea, con una variabilidad en cuán ricos son, pero que ha ido, y la manera más así elemental para describirlo, ha acaparado espacio urbano, pongámoslo en esos términos, ni siquiera, son malos, no. Entonces, donde primero vivía 3 familias, ahora hay una persona. Eso genera una crisis de la vivienda enorme. Eso genera una alza de precios a todo nivel de esos. Entonces, uno va acumulando negatividad para un 30% de la población, 40% de la población, pero la otra mitad, 30% muy rica, muy bien, 30% de ricos en una ciudad, eso tiene un impacto mucho más grande que el 1% de los súper ricos, ¿no? Siempre estamos hablando del 1%. Esos a mí, yo digo, eso no es el problema. Esos a menudo además son generosos, soportan qué sé yo, la ópera, los hospitales, ¿no? No, pero es cuando un 30 o 40% de gente no súper rica, pero bien rica, pueden dominar el espacio urbano, pueden dominar, o sea, por ejemplo, para darte un pequeño ejemplo,
los negocios que venden comida. Si esos son los clientes, van a subir los precios. Mismo si también hay un 10% o 20% de esos clientes que son los viejos clientes que tenían, que eran bastante pobres. Pero no, si también tenés el 30% de esos de alto ingreso, levantas los precios. Entonces, eso es solamente un ejemplo, ¿no es cierto? Es una modalidad muy difícil de combatir. Eso no es fácil combatirlo, porque esos negocios van a privilegiar a los que te pagan mucho. Entonces, yo digo que el gran cambio que se ha dado en nuestras ciudades no es solo el enriquecimiento muy marcado de un buen sector, los súper ricos, no es solamente el empobrecimiento de una gran parte de la clase trabajadora, es también esa clase media que se ha vuelto más rica de lo que jamás pensó que sería, y que representa una gran, ¿cómo se dice?, porción de todos los activos que se dan en una ciudad. O sea, los que compran comida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa gran clase media que se ha vuelto muy rica ha acaparado espacio de clases más modestas, ¿no es cierto? Ha generado una crisis de precios altos. Entonces, hay que encontrar un balance aquí. O sea, no sé cómo explicarlo, porque aquí ya entramos en un tema más serio, que es cómo generamos el pago de distintas clases trabajadoras. Ese es un tema que hay que trabajar. ¿Cómo se dan los ahorros hoy en día? No es el típico ahorro, yo ahorro 10 pesos cada mes y no, hoy en día hay otras modalidades de cómo podemos ahorrar, y entonces los que se benefician de eso son esas clases medias ricas que se han vuelto más ricas de lo que jamás pensaban, ¿no es cierto? Entonces hay toda una una lista muy larga de elementos que hay que cambiar para beneficiar o para generar una redistribución de los privilegios, de la renta. O sea, tiene que haber más justicia social. Eso va a ser un desafío generarlo, porque al final y al cabo lo que vemos muy claramente en todo esto es que hay un cierto egoísmo por parte de gente. En Nueva York es extremo, hay gente que es riquísima, pero que no es tan rica como por ahí el vecino que habita en el mismo situación de lujo, ¿no? En un barrio de lujo. Entonces ellos quieren más, quieren más, quieren más, quieren ser como el vecino. En vez de dar ese exceso que ya tienen de dinero, dárselo a una entidad que beneficia a los pobres, ¿no? Estamos en una situación de decadencia. Para mí eso es una forma de decadencia que nos va a llevar un poco a salir de eso. Yo creo que las nuevas generaciones son realmente la promesa, porque no les interesa tanto el dinero. O sea, siempre hay algunos que sí, pero les interesa tener una buena vida, una vida sana, aguas buenas, aire claro. No todos quieren tener el coche más grande que podés tener. O sea, entonces yo creo que hay un cambio. Y yo creo que eso va a ser bastante importante. Entonces ahí podés mezclar los expertos que dicen no debemos hacer esto, no debemos hacer esto, hay que cuidar a las aguas, hay que... Y mezclar a la gente, digamos, que no son los expertos, pero que están de acuerdo con todo eso, ¿no? Pero en eso estamos. O sea, esto no es tan fácil, ¿no es cierto? ¿Me expliqué? Sí. Bueno, nos ha pillado la hora. Quiero agradecer a nombre de Puerto Ideas y a título personal, Saskia, tus ideas, tus palabras y tu gran disposición para compartir a estas altas horas de la noche en el horario londinense. Y quiero informar que esta es una conferencia presentada por Puerto Ideas y Escondida BHP, realizada con el apoyo de Columbia Global Centers de Santiago. Y muchas gracias a todos y muchas gracias a todas y buenas noches. Buenas noches, buenas noches.